El cuidado y la educación de los niños, sus conductas, problemas y el desarrollo de su personalidad son asuntos que tienen una gran importancia en la vida. Cuando un niño nace no sabe jugar, estudiar, pensar, querer a los demás, prestar atención, hablar. Todas estas habilidades, conductas y la inmensa mayoría de las que un niño manifiesta las va aprendiendo a lo largo de los años. Los padres, maestros y otras personas de la comunidad intervienen de manera decisiva en ese largo y complejo aprendizaje. Las rabietas, agresiones, peleas, miedos, timidez, desobediencia, la falta de apetito y la mayoría de los problemas de conducta que los niños presentan durante el desarrollo de su personalidad también los aprenden, no nacen con ellos. Para comprender a los pequeños de la casa, prevenir sus dificultades y ayudarles a resolver sus problemas, es importante saber explicarles cómo aprenden sus conductas y cómo cambian y desarrollan su modo de comportarse. Y en este segmento me acompaña la psicóloga Ildamar La Chica, y es que en la actualidad vemos que los niños tienen conductas agresivas, rebeldes, doctora. Bienvenida, gracias por acompañarme en Noticias Globovisión Salud. Gracias a ti por invitarme. Sí, efectivamente estamos tratando un tema bastante común, bastante frecuente, pero que los papás muchas veces no saben cómo manejar. Efectivamente vemos hoy día cómo los niños presentan cambios de conducta o conductas que no son aceptables socialmente, y muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo lidiar con eso, ¿no? Y un poco lo que comentaba el micro que me antecede, los niños no nacen aprendidos, básicamente nacen en blanco. Un 90% de su repertorio conductual lo van adquiriendo a lo largo de su vida, y en función de cómo ellos van obteniendo beneficio de estas conductas, las siguen repitiendo. Pasa que los papás, los docentes o cualquier cuidador, sin querer, van reforzando estas conductas inadecuadas, prestándole la atención excesiva, y esto hace, por supuesto, que el niño no las modifique, sino que las mantiene en el tiempo porque le es funcional. Es que situaciones o patrones como la sobreprotección, si hay malos hábitos en su hogar, por ejemplo, la separación de los padres que no se esté llevando adecuadamente, estos podrían ser factores que afecten de manera negativa la conducta del niño. Sí, generalmente alteran la conducta del niño. Cualquier cambio brusco que ocurre en su entorno, como habías comentado, una separación que esté llevada de manera o de mal término, es muy posible que el niño empiece a experimentar cambios conductuales, porque finalmente es su única manera de comunicarse, ¿no? Es muy difícil que un niño te diga: estoy deprimido porque Claro. Mamá y papá se están separando, ¿será mi culpa? El niño es muy difícil que verbalice o ponga en palabras sus sentimientos, entonces lo hace bajo la conducta. Por eso que debemos estar muy atentos cuando hay una modificación de conducta en el niño abrupta. Bueno, preguntarnos justamente qué pasó alrededor, porque seguramente algo que pasó en el ambiente, en el entorno, hizo que pues este niño empezara a tener cambios en su comportamiento. El padre debe entonces evaluarse y sobre todo evaluar el entorno del niño, por ejemplo, la persona que lo cuida o su entorno social, digamos. Sí, y también evaluarse el mismo, porque a veces colocamos la responsabilidad fuera, y parte del comportamiento que despliegan los niños está dado o está explicado justamente por cómo son los cuidadores. Tú hablabas un poco, en este caso, de la sobreprotección, donde hoy día lo podemos ver con mayor ahínco. Lamentablemente hemos pasado de modelos autoritarios a modelos más bien sobreprotectores, donde estamos ahorita en una época donde los papás de esta generación le temían a sus papás, pero ahora le están temiendo a sus hijos. Y justamente por evitar, digamos, perder el afecto de estos niños, pues entonces empiezan a ser complacientes, empiezan a dar objetos, cosas materiales de manera desmedida, y pues esto hace pues que el niño empiece a experimentar cambios de conducta, empieza a sentirse sobremerecedor de muchísimas cosas, cuando sabemos que en la vida real no es así. Pues el niño se va a tocar o le va a tocar enfrentarse a muchísimos no, a muchísimas situaciones de frustración, y yo creo que desde muy pequeñitos hay que empezarlos a equipar emocionalmente para que puedan hacerle frente a ese futuro inmediato. Y allí también es donde viene la sobreprotección, la manipulación por parte del niño hacia el padre. Y allí vemos también cuando inician o se inicia la sobreprotección o el consentir de los abuelos. Esto es como que un factor
que siempre está allí y es como que un poco difícil manejarlo en cuanto a los padres. Y el niño empieza a manipular, pero mi abuelo me da, pero mi mamá no. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Bueno, en principio es importante comentar que efectivamente los niños manipulan, todos manipulamos, y parte de la inteligencia, de saber que ese niño está madurando evolutivamente, es que manipulan, que desobedecen, tienen que hacerlo. Los niños siempre están probando nuestros límites y eso es sano. Lo que no es sano es que el adulto se deje llevar por esto. Es el adulto el que debe colocar los límites con afecto, como no, pero debe hacerlo porque se supone que es el adulto el que debe fungir como una persona protectora, que guía, que coloca normas y también las consecuencias en caso de incumplirlas. El rol de los abuelos es sumamente fundamental. De hecho, siempre se dice por allí que los abuelos, su rol es de consentir, y es cierto, realmente el abuelo es una figura sumamente importante en el desarrollo de nuestros niños, pero no hay que olvidar que nosotros debemos hacer equipo, los adultos, sin el niño. O sea, las alianzas las debemos establecer los adultos. Es decir, si los papás han colocado unas normas, no puede venir el abuelo a sabotear esa norma. Si usted, abuelo, está en desacuerdo con esa norma, usted se aparta con los papás y las puede debatir, las puede discutir, pero jamás de los jamases delante del niño, porque simplemente no genera estructura. O sea, no hay nada más confuso para un infante que en algún sitio haya alguna norma y en otro sitio no haya norma. Yo siempre pongo el ejemplo de los semáforos. Imagínate que en el oeste de la ciudad, por poner un ejemplo, el rojo significa detenerte, pero en el este significa más bien avanzar. Entonces eso genera como un caos en el adulto. Imagínese un niño que está en proceso de formación donde ve muchísimos cambios porque los papás o todos los adultos en general, incluyendo los abuelos, no se ponen de acuerdo. Entonces es muy grave cuando hay esa desautorización entre los abuelos. Igual sucede entre la madre y el padre y comienza allí un juego, ¿no? Un círculo, digamos, vicioso, y que el niño no, de alguna manera u otra no va a respetar esa figura materna o paterna. Al regreso vamos a estar conversando sobre las consecuencias que tienen los malos hábitos y las malas conductas o los malos ejemplos que les damos a los más pequeños. Estamos conversando con la psicóloga Irda Marla Chica sobre las conductas en los niños. Ya venimos con más de Noticias Globo y Sensaciones.